Octava parte. Explicación de las coincidencias. 84. Acción y reacción. Lietze estaba estudiando con el gran maestro Hutze. Antes de que entiendas lo que significa actuar, tienes que saber lo que significa reaccionar, dijo Hutze. ¿Puedes explicarme más ampliamente esto? Vuélvete y mira tu propia sombra. Lietze se giró y miró su sombra. Cuando él se inclinaba, la sombra se inclinaba. Cuando se mantenía derecho, la sombra se mantenía derecha. Lietze descubrió que su sombra no tenía ningún control sobre su movimiento y que simplemente reaccionaba a lo que él hacía. Fue entonces cuando Lietze se dio cuenta de que somos como sombras que reaccionan a los acontecimientos del mundo. No somos los causantes de los acontecimientos, solo podemos responder a las situaciones. El que tengamos que ser activos o pasivos no depende de lo que queramos hacer, sino de lo que exija la situación. Wentze dijo a Lietze: si te portas bien con los demás se portarán bien contigo. Si haces daño a los demás, más adelante te harán daño a ti. Tus acciones producen reacciones que te siguen como sombras. Lo mismo que la sombra de una persona alta es alta y la sombra de una persona pequeña es pequeña. Las palabras malsonantes producirán ecos malsonantes. Las buenas intenciones producirán reacciones buenas. Para cada acción hay una reacción y para cada causa existe un efecto. Si alguien te quiere, probablemente lo querrás. Si alguien te odia, probablemente lo odiarás. Esta es la típica forma de reaccionar. Por ello, el sabio es cuidadoso con sus propias acciones, porque sabe que los demás reaccionarán a ellas y, examinando sus propias acciones, puede predecir lo que otras personas harán. El sabio también sabe que si puede predecir las acciones de los demás pueden predecir las suyas. Por ello, escondiendo sus acciones, se vuelve impredecible. $85. ¿Por qué siguen las personas el camino del Tao? Alguien preguntó en cierta ocasión a Lietze: ¿por qué siguen las personas el camino del Tao? ¿Acaso las hace ricas? Pero entonces también
también podemos hacernos ricos jugando a la lotería. Así pues, ¿por qué seguir al Tao? Lietze respondió: los tiranos y los dictadores cayeron porque dieron demasiada importancia a las riquezas y al poder. Si pasas tu vida exhibiéndote, dando codazos y luchando por obtener cosas, no eres mejor que los animales salvajes. ¿Cómo puedes obtener el respeto de los demás si actúas como un animal? Ochenta y seis. Lietze aprende el arte del tiro con arco. Lietze aprendió el arte del tiro con arco y finalmente logró dar en el blanco. Acudió entonces Wentze a preguntarle: ¿tienes alguna sugerencia de cómo puedo mejorar? Wentze le respondió: ¿sabes por qué pudiste dar en el blanco aquella vez? No lo sé. Entonces no es suficiente. Vuelve y practica un poco más. Después de 3 años, Lietze visitó a Wentze de nuevo. Wentze preguntó: ¿sabes ahora por qué eres capaz de dar en el blanco? Sí, lo sé. Está bien. Recuerda lo que has aprendido y no dejes que se pierda tu práctica. Por otro lado, los principios del aprendizaje del tiro con arco se aplican a todas las demás cosas. Si no entiendes lo que estás haciendo, no serás capaz de actuar de una forma confiable. Por ello, al aprender cualquier cosa, ya sea gobernar el país o manejar tu vida, debes entender los principios. 87. La elección de una persona adecuada para una tarea. Lietze dijo: las personas que se hallan en las primicias de su vitalidad frecuentemente están orgullosas de su vigor. Quienes son físicamente fuertes están ansiosos de mostrar sus proezas y su fuerza. Con ellos no puedes hablar sobre el Tao porque no lo apreciarían. Igualmente, es inútil hablar del Tao a quienes son jóvenes e inmaduros. No escucharán, e incluso si escuchan, no están emocionalmente estables para seguirlo. Por ello, la persona ingeniosa prefiere otorgar la responsabilidad a personas mayores y más maduras. Idealmente, debes buscar a alguien que tenga una clara dirección en la vida, alguien que todavía tenga fuerza física, pero que también posea un poder permanente y estabilidad emocional. Así, la clave de la gestión de los asuntos no se halla en tu propio talento, sino en tu capacidad para escoger a las personas adecuadas. 88.
podemos competir con la naturaleza. Había un hombre que pasó 3 años esculpiendo un trozo de jade para darle forma de hoja. Presentó su obra maestra al príncipe, que quedó muy impresionado y lo contrató. La hoja parecía tan real que si se la ponía entre hojas de verdad, no se la podía distinguir. Todo el mundo señalaba que era una obra de arte muy hermosa. Sin embargo, cuando Lietze tuvo noticia de ello, dijo humorísticamente: si la naturaleza necesitara 3 años para hacer una hoja, tendríamos problemas. Así pues, el sabio sabe que por mucho que imitemos las obras de la naturaleza, ésta continúa haciéndolo mejor. 89. Las palabras pueden hacer algo de ti o destruirte. Cuando Lietze estaba viviendo en Cheng, era pobre y se moría de hambre. Un amigo vio su condición y habló al primer ministro. Lietze es un sabio que ha alcanzado el Tao. Ahora está viviendo en tu país, pobre y anónimamente. ¿Por qué no le envías un presente para mostrar que aprecias a un hombre iluminado cuando lo ves? El primer ministro envió inmediatamente a Lietze un regalo consistente en arroz. Cuando llegó el mensajero del ministro con el regalo, Lietze acudió a la puerta, saludó con 2 reverencias al honorable huésped y amablemente rechazó el regalo. Su esposa se enfadó por la conducta de Lietze y le regañó. Las esposas y los niños de los demás sabios viven confortablemente, pero nosotros nos morimos de hambre. Ahora que finalmente hemos conseguido algo de comida del ministro, ¿por qué la rechazas? ¿Cómo puedes hacernos esto? Lietze sonrió y respondió a su esposa: déjame decirte por qué rechacé el regalo. A mí se me honra a causa de la opinión de otras personas, así que también puedo ser despreciado por la opinión de alguien. Las palabras de la gente pueden hacer algo de ti, pero también pueden destruirte. Por esta razón es por lo que me asusta recibir un regalo basado en la opinión de que alguien tenga de mí. Tal vez no seamos ricos, pero esto es más seguro. No mucho después cayó la popularidad del primer ministro. El rey, impulsado por la opinión pública, lo hizo ejecutar. 90. Hallarse en el lugar adecuado en el momento oportuno. Shi, del país de Lu, tenía 2 hijos de talento.
Uno de los hijos era extraordinario en erudición y otro en las artes militares. Tras discutir su futuro con ellos, envió al intelectual al rey de Qi y al genio militar al rey de Chu. El rey de Qi quedó muy impresionado por el joven intelectual y lo nombró tutor del príncipe heredero. El rey de Chu quedó muy convencido de las capacidades del otro hermano y lo hizo general. Ambos jóvenes recibieron ricas tierras y un gran salario, y la familia Shi incrementó su fortuna y su poder. Meng, que era desde hacía tiempo vecino de la familia Shi, vio con envidia el éxito de los dos hijos. Así pues, decidió pedir consejo al enriquecido Shi de cómo sus propios hijos podrían hacer fortuna. Meng también tenía dos hijos, uno con talentos académicos y otro sobresaliente en el arte de la guerra. Shi era muy ingenuo e informó a Meng de cómo sus hijos se habían vuelto ricos y poderosos. Meng volvió a su casa y aconsejó a sus dos hijos que pusieran sus capacidades al servicio de los señores de dos reinos feudales. El hijo cultivado fue al rey de Qin y le presentó una propuesta sobre cómo gobernar un país con bondad y humildad. El gobernante de Qin estaba a punto de invadir los estados vecinos que eran ricos y fértiles. Consideró la propuesta de este intelectual como una broma y un insulto a su política y le contestó coléricamente: aquí en Qi la tierra es pobre y montañosa. Si no invadimos estados más pequeños pero más ricos para obtener sus recursos, seremos conquistados por poderosos estados como el de Qi. Si sigo tu propuesta, nuestro país será destruido. Me tomas por un loco. El rey hizo castrar al intelectual antes de despedirlo. El otro hijo de Meng se presentó al rey de Wei y le presentó una propuesta de acción militar. El rey escuchó sus planes y le contestó: mi país es pequeño y débil. Si escucho tu consejo e invado los estados vecinos, esto acabará con Wei. Observando la situación actual, solo podemos esperar sobrevivir forjando alianzas con los estados más poderosos. Necesito los servicios de un diplomático, no de un guerrero. No te puedo utilizar, pero temo que ofrezcas tus capacidades militares a otros estados. Así pues, el rey ordenó que le cortasen las piernas al joven antes de despedirlo. Cuando Meng vio regresar a sus dos hijos, el uno tullido y el otro castrado, quedó conmocionado y colérico, pensando que Chi le había jugado una mala pasada y que le había dado deliberadamente un mal consejo, y rompió en casa de Shi pidiéndole una explicación. Cuando Shi oyó lo que les había sucedido a los hijos de Meng, suspiró diciendo: los tiempos hacen a los héroes y a los pobres. Mis hijos estuvieron en el lugar adecuado en el momento oportuno.
y los tuyos estuvieron en el lugar inadecuado, en el momento inoportuno. Yo me limité a decirte lo que habían hecho mis hijos. Tú creíste que era la fórmula del éxito y la aplicaste sin pensar. A veces las cosas que pueden funcionar hoy pueden no funcionar mañana. Las estrategias que son buenas para una situación pueden no serlo para otra. Para que algo funcione, debe ser adecuado el clima político, social y económico. Puedes llamarlo destino o sino o la oportunidad del momento. El hombre sabio comprende que estar en el lugar adecuado o inadecuado, en el momento oportuno o inoportuno, es algo que no puede controlar. Por ello, acepta lo que le acontece e intenta afrontar las consecuencias en lugar de luchar contra ellas. Cuando Meng oyó esto, se calmó su cólera y se dio cuenta de que debía encontrar una forma de convivir con su desgracia. Entonces dijo a Xi: ahora entiendo, ya no necesitas decir nada más. 91. Si puedo pisar a alguien, alguien me puede pisar. El rey de Qin convocó a sus ministros y les comunicó su intención de invadir el país limítrofe de Wei. Cuando el primer ministro oyó los planes del rey, echó su cabeza para atrás y se rió. El rey se sorprendió y pidió una explicación. El primer ministro contó entonces lo siguiente: había un hombre de mi vecindad que se encontró con una hermosa mujer cuando él y su esposa estaban de camino para visitar a su familia política. El hombre deseó a la mujer y acudió en secreto para encontrarse con ella. Al llegar a su hogar después de pasar la noche fuera, encontró a su esposa en la cama con otro hombre. Cuando oí esto, no pude menos que reírme. El rey de Qin comprendió la alegoría y desechó sus ideas de invadir el territorio de otro país. 92. Para resolver un problema hay que eliminar la causa, no el síntoma. En el reino de Qin se cometían muchos robos. El gobierno intentó diversas estrategias para aprender a los ladrones, pero todas fracasaron. Un día, cuando el gobernante de Qin se corroía pensando en la situación que empeoraba, un funcionario le comunicó que había un hombre que podía reconocer a los criminales examinando ciertos rasgos de sus ojos y de sus cejas. El rey de Qin convocó a dicho hombre y le encargó perseguir a los criminales de su país. El hombre hizo honor a su reputación y en poco tiempo fueron prendidos y encarcelados un gran número de ladrones. El rey estaba muy contento con estos resultados y se los contó a Wen Tze.
He encontrado a una persona que puede ayudarme a aprender a los ladrones del país. Parece que nuestro problema delictivo está resuelto. Wentze respondió: no se puede detener el crimen basándose en técnicas para perseguir criminales. Si, si se atrapan hoy 100 ladrones, habrá mañana otros 100, porque estáis atacando el síntoma y no la causa. De todos modos, apuesto a que ese individuo al que utilizas para perseguir criminales no vivirá mucho tiempo. No mucho después, alarmados por el índice de encarcelamientos, varias bandas de ladrones se unieron y asesinaron a quien los identificaba. El rey quedó al mismo tiempo asombrado y apenado por estas noticias, y acudió a Wentze para que le aconsejase. Ha pasado tal como has predicho, dijo el rey. ¿Cómo vamos ahora a prender a los ladrones? Wentze respondió: los sabios de la antigüedad decían que aquellos que tienen un talento para descubrir peces en estanques profundos son desafortunados, y quienes están capacitados para develar secretos no vivirán mucho. La mejor forma de afrontar los crímenes no es perseguir a los criminales, sino educar al pueblo. Emplead personas justas y honradas. Imbuid el sentido de la virtud y de la honradez en vuestros súbditos. A su debido tiempo, cuando el pueblo llegue a respetar las virtudes, el índice de criminalidad disminuirá de forma natural. El rey siguió en esta ocasión el consejo de Wentze y estableció un programa de educación en todo el país. Y como Wentze había predicho, cuando el pueblo empezó a valorar la honradez y la integridad, disminuyó el índice de criminalidad. Cuando los pocos criminales empedernidos descubrieron que no podían obtener simpatía y apoyo de los ciudadanos, huyeron de Chin y se fueron a otro estado. Noventa y tres. Fe y confianza. Confucio estaba regresando a su país natal de Lu, procedente de Wei, cuando se detuvo a descansar a orillas de un río. Mirando cómo descendía la corriente, contempló cómo fluían las aguas veloces a lo largo de la ribera y se precipitaban desde una gran altura en una espectacular cascada. De repente vio a un hombre en la otra orilla que estaba a punto de lanzarse al río. Inmediatamente lo llamó con insistencia diciéndole: las aguas son muy rápidas y profundas. Incluso los peces y las tortugas tienen miedo de acercarse a esta parte del río. Si intentas atravesarlo, te ahogarás. El hombre actuó como si no hubiera oído ni una sola palabra de lo que decía Confucio. Saltó al río y nadó tranquilamente atravesándolo. Confucio quedó sorprendido de que hubiera podido realizar tal hazaña.
Cuando el hombre puso el pie en la orilla, Confucio fue hacia él y le dijo: Nunca he visto a nadie con tal habilidad nadando. ¿Cómo has podido evitar ser arrastrado por los rápidos? El hombre respondió: Cuando estoy en el agua, confío en las aguas y tengo confianza en mí mismo. Por ello, por muy rápidas que sean las aguas, no tengo miedo. Con fe y confianza me he hecho amigo del río. Es así como puedo atravesarlo nadando sin que él me haga daño. Confucio se volvió entonces a sus estudiantes y les dijo: Recordad bien estas palabras. Si por medio de la fe y de la confianza podéis haceros amigos de un río, ¿cuánto más pueden ayudaros a haceros amigos de las personas? 94. La mejor forma de guardar un secreto es no hablar. Un noble que estaba planeando matar a dos enemigos quiso comprobar si los demás comprendían sus motivos. Así pues, acudió a Confucio y le dijo: ¿Puede alguien averiguar tus secretos si dejas algunas claves? Confucio no respondió. Supongamos que arrojas una piedra en el río. ¿Se dará alguien cuenta de ello? Un buen nadador se dará cuenta. Si mezclas el agua de dos ríos, ¿sería alguien capaz de separarlas? He oído hablar de algunas personas que tienen esta capacidad. En este caso, puede que no haya secretos. Confucio respondió: ¿Por qué no? Alguien que escucha y entiende bien será capaz de guardar fielmente un secreto. Por esta razón es por lo que no tienes que hablar mucho para hacerle entender tu punto de vista. Cuanto menos hables, menos revelarás. Así pues, la mejor forma de guardar un secreto es no hablar. Y la mejor forma de hacer que se hagan las cosas es no hacerlas. El noble no entendió en absoluto lo que Confucio quería decir. Al final, sus planes de traición y asesinato fueron descubiertos y fue él quien fue asesinado. 95. Quienes tienen éxito no se alteran por los logros. Quienes saben no exhiben sus conocimientos. El príncipe de Chu ordenó a sus generales atacar un estado enemigo. Pocos días después, regresaron los mensajeros con las noticias de que los comandantes habían logrado la victoria y conquistado dos ciudades importantes. El príncipe estaba cenando cuando llegaron los correos. Oyó el informe y pareció preocupado.
Sus subordinados quedaron confusos por la actitud de su señor y le preguntaron: Nuestros generales se han apoderado hoy de 2 ciudades. Esto constituye una gran noticia, señor. ¿Por qué no estáis entusiasmado? El príncipe respondió: Antiguamente se decía que una inundación no duraría más de 3 días. También se decía que un viento huracanado no llegaría a la mañana y que una fuerte lluvia no puede caer durante todo el día. Lo que esto significa es que los grandes acontecimientos no duran mucho y que los grandes logros repentinos no son permanentes. Tengo miedo de que nuestro éxito no se mantenga y si nos entusiasmamos con él, nos volvamos descuidados y más adelante seamos derrotados. Cuando Confucio se enteró de esto, afirmó: Con un gobernante así, el estado de Chu se hará muy poderoso. El príncipe es un hombre que no se deja desviar por el éxito. Por ello, mantendrá la calma y la constancia con independencia de las circunstancias. Es fácil triunfar y entusiasmarse con el triunfo, pero es difícil tratar el éxito como un asunto normal y cotidiano y no dejar que perturbe tus planes. El estado de Chu perdurará durante mucho tiempo. Cuando un gobernante está orgulloso del éxito, podéis estar seguros de que el país se debilitará. Esto es lo que sucedió a los estados de Qi, Wu y Ye. Sus reyes no entendieron que los logros a corto plazo no garantizaban el éxito a largo plazo. Se decía que Confucio tenía la fuerza de levantar una puerta de hierro, pero que nunca exhibía su fuerza. Cuando Mo Tse, un famoso estratega militar, jugaba a la guerra sobre un tablero de ajedrez, fácilmente ganaba. Sin embargo, nunca fue conocido como un experto en las artes militares. Por ello, quienes triunfan no revelan su triunfo, y aquellos que saben no exhiben sus conocimientos. 96. Suerte y desgracia. En el país de Sung vivía una familia conocida por su generosidad y bondad. Durante 3 generaciones, todos sus miembros habían ayudado a los pobres y a los necesitados. Pero un día sucedió algo extraño en el hogar. Su vaca negra dio a luz un ternero blanco. El cabeza de familia quedó intrigado por lo que pudiera significar ese augurio y envió a su hijo a consultar a Confucio. Confucio dijo: Esto es un buen augurio para tu familia. Debes sacrificar el ternero y dar las gracias a los señores del cielo. La familia hizo lo que Confucio había sugerido. Un año después, el cabeza de familia perdió de repente la visión de un ojo, y por la misma época, su vaca negra dio a luz un ternero blanco. De nuevo, el padre pidió a su hijo que preguntara a Confucio el significado de este hecho.
Su hijo le respondió: la última vez que Confucio nos dijo que el ternero blanco era buen augurio, perdiste un ojo. ¿Qué hay de bueno en ello? No creo que debamos consultar más a Confucio. El padre insistió: la sabiduría de los sabios está más allá de nuestro entendimiento. Además, con frecuencia no es aparente si algo es bueno o malo a primera vista. Ve, pregunta a Confucio de nuevo. De mala gana, el hijo acudió a Confucio y le describió la situación. Confucio afirmó: este es un buen augurio. Vuelve a casa y dile a tu padre que dé gracias por su buena suerte. Un año más tarde, sin ninguna razón aparente, el hijo perdió la vista de los dos ojos. No mucho después, el país de Sung fue atacado por el poderoso estado de Chu. Todos los varones sanos fueron enrolados en el ejército. Posteriormente, el pueblo de Sung pudo expulsar a los invasores, pero a costa de muchas vidas. El padre y su hijo ciego escaparon al reconocimiento solo por ser personas discapacitadas. Cuando terminó la guerra y las vecinas lloraban por sus maridos e hijos, el muchacho ciego se dio cuenta de que su desgracia había sido en realidad una buena suerte. No mucho después, tanto el padre como el hijo recuperaron de repente la vista. Algo que parece una desgracia en el momento puede convertirse en algo beneficioso posteriormente y viceversa. Si podemos considerar la suerte y la desgracia de esta forma, seremos menos desgraciados cuando ésta nos golpea. También estaremos menos entusiasmados cuando somos afortunados y por ello nos deprimiremos menos cuando la buena suerte desaparece. 97. Una cuestión de suerte. Había un acróbata ambulante que se ofreció para actuar ante el rey de Sung. Muéstrame lo que sabes hacer, le ordenó el rey. El acróbata se ató a los pies un par de zancos más altos que dos hombres juntos. Se subió en ellos y corrió de arriba abajo. Sus pasos eran tan ligeros y su equilibrio tan preciso que los zancos parecían extensiones de sus piernas. Después tomó 7 espadas y, subido todavía en los zancos, hizo malabarismos con las 7, manteniendo siempre 5 de ellas en el aire. El rey quedó impresionado por la habilidad del acróbata y le hizo un rico presente de sedas y oro. Otro acróbata ambulante se enteró de esto y decidió obtener una recompensa actuando ante el rey. Acudió al palacio, se ofreció para entretener al rey y procedió a demostrar sus habilidades con el trapecio. Después de la actuación, el rey frunció el ceño y le dijo: el otro día un artista vino para mostrarme sus habilidades, y como yo estaba de buen humor, lo despedí con regalo. Tú debes haber oído que puedes hacer dinero rápidamente mostrando las tuyas. Pues bien, hoy no tengo humor para entretenerme.
Sin más palabras, el rey castigó al acróbata y lo encarceló. Felizmente para el artista, cambió el estado de humor del rey después de algunos días y fue liberado. La suerte le trajo prosperidad al primer acróbata y la falta de suerte le trajo infortunio al segundo, pero al final fue la suerte la que lo salvó. Tanto si atribuimos la suerte a un acto de algún dios, a la naturaleza o a los caprichos de un hombre poderoso, desempeña un gran papel en nuestro destino. Si podemos reconocer su papel, no estaremos tan frustrados ni enojados cuando somos desafortunados, ni entusiasmados u orgullosos cuando somos afortunados. 98. Ver más allá de las apariencias. Polo era un criador de caballos famoso por su extraordinaria habilidad para reconocer caballos excepcionales. Había servido a su rey durante un largo periodo de tiempo y era responsable de la cría de los mejores caballos del país. Como Polo estaba envejeciendo y perdiendo fuerzas, el rey estaba preocupado porque el criador de caballos no dejara ningún sucesor al morir. Así que acudió a Polo y le dijo: «Tienes ya muchos años, pero no te puedo retirar para que vivas una vida confortable, porque no puedo encontrar a nadie que posea tu habilidad en el reconocimiento de caballos excepcionales. ¿Tienes alguien de tu familia al que puedas recomendarme como sucesor?». Polo respondió: «Puede reconocerse un buen caballo observando sus músculos, su estructura ósea y su apariencia general. Sin embargo, los mejores caballos no pueden ser identificados solo por la apariencia. Su potencial solo puede verse cuando se ha desarrollado y hay que entrenarlos muy temprano para hacer que realicen plenamente todo su potencial. Estos excepcionales caballos tienen una tremenda velocidad y resistencia. Pueden llevar encima a un guerrero con toda su armadura y correr 200 leguas sin descanso. Desgraciadamente, nadie de mi familia tiene esta habilidad. Mis hijos pueden distinguir los buenos caballos de los caballos normales, pero son incapaces de reconocer a estos frente a los caballos de 200 leguas». Cuando el rey mostró su decepción, Polo dijo: «No obstante, conozco a alguien que tiene esta capacidad. Se llama Cao y es un porteador que acarrea leña y verduras al mercado como forma de vida. Solo es un simple peón, pero su habilidad para reconocer un caballo ganador es tan buena como la mía». El rey envió a buscar a Cao y le encargó que encontrase un caballo legendario. Después de 3 meses, Cao lo encontró en una remota región. Se lo comunicó al rey, que entonces le preguntó: «¿Cómo es?». «Es una yegua amarilla», respondió Cao. Cuando la yegua fue llevada a los establos del palacio, el rey vio que no era una yegua amarilla, sino un semental negro. Convocó a Po
habló y le dijo enojado: Ese individuo que me recomendaste no es bueno. Me dijo que el caballo era una yegua amarilla, y lo que tenemos aquí es un semental negro. Ni siquiera puede distinguir la diferencia entre un semental y una yegua, ni tampoco el color de su pelaje. ¿Cómo podría servirme como criador de caballos? Polo asintió en señal de comprensión, pero contestó: Su capacidad es mucho mayor de todo lo que puedo imaginar. Su habilidad es ahora al menos 10.000 veces mayor que la mía, porque mientras que yo juzgo a un caballo por los matices de su apariencia, él puede ver más allá de la apariencia. Cuando ve a un caballo, no ve si es macho o hembra, negro o amarillo. Ve directamente la esencia del equino. Cuando alguien puede ver de este modo, los rasgos externos no tienen ninguna importancia. Lo importante del caballo es su potencial, no si es una yegua o un semental, si tiene pelaje amarillo o negro. Cuando el equino fue entrenado, el rey descubrió que poseía el mejor caballo del país. 99. Manejar la propia vida y gobernar un país. Cierto rey fue una vez a pedir consejo a un sabio. ¿Puedes decirme cómo puedo gobernar bien mi país? Yo solo sé cómo manejar mi vida. No sé nada de política. Soy responsable del gobierno de antiguos templos y de la celebración de ceremonias en acción de gracias a los dioses del cielo y de la tierra, y deseo hacerlas bien. He oído decir que alguien que maneja bien su vida no puede gobernar mal un país. Sin embargo, también he oído que alguien que no puede manejar su vida nunca puede ser un buen gobernante. Bueno, dijo el rey, has comprendido la cuestión. 100. Rango, riqueza y capacidad pueden causarte problemas. Un sabio dijo en cierta ocasión a Shun Chuao: Existen tres cosas en la vida que con certeza te darán problemas. ¿Sabes cuáles son? No lo sé. Son el rango, la riqueza y la capacidad. Si ocupas un alto puesto en el gobierno, otros políticos pueden odiarte. Si eres rico, los demás te envidiarán. Si eres demasiado inteligente, tu rey estará celoso de ti. Estas tres cosas te causarán problemas si es que no te cuestan la vida. Pero si soy humilde dentro de mi rango, soy generoso con mi riqueza y soy modesto con mis capacidades, podré evitar los problemas. El sabio sonrió
y no respondió nada. Años después, cuando Shun Shu-ao estaba en su lecho de muerte, dijo a su hijo: cuando ocupaba un puesto en el gobierno, el rey me ofreció uno de los feudos más ricos del país, pero yo no lo acepté. Después de mi muerte, te lo ofrecerá a ti. No debes aceptar las tierras ricas del centro. Acepta solo las regiones pobres y remotas que nadie quiere. De esta forma, tú y tus descendientes viviréis una larga vida. Como Chun Chuao había predicho, el rey ofreció a la familia de Chun la mejor y más rica tierra del país. Siguiendo el consejo de su padre, el hijo rechazó amablemente el regalo del rey y pidió a cambio una región pobre y remota. El rey le otorgó su deseo, y mientras que muchos nobles se alzaron y fueron desposeídos de su poder, los descendientes de Chun Shu-ao vivieron en paz y conservaron su feudo por muchas generaciones. 101. No se puede aplicar un mismo principio a todas las circunstancias. Había un erudito confuciano que estaba viajando a la capital desde su ciudad natal. Cuando se hallaba atravesando una zona tranquila y poco frecuentada por los viajeros, un grupo de bandidos le robó su dinero, su caballo y su carruaje. El erudito continuó su viaje a pie como si nada hubiera pasado. Los ladrones se sorprendieron de que su víctima no diera muestras de decepción ni dolor, así que lo alcanzaron y de nuevo le preguntaron: la mayoría de las personas quedan desoladas cuando pierden sus posesiones, pero tú no. ¿Por qué? El erudito les respondió: un hombre virtuoso no está apegado a sus posesiones. Además, no satisfacerá sus necesidades tomando cosas que no son suyas. Los bandidos se miraron entre sí y dijeron: parecen palabras de un hombre sabio. Después, cuando los ladrones tuvieron tiempo para reflexionar sobre ellas, se dijeron entre sí: ese hombre sabio ocupará un puesto en el gobierno y enviará a la policía en nuestra persecución. Es mejor que lo matemos antes de que llegue a la capital. Así pues, corrieron tras el erudito y lo mataron. Cuando llegaron a la capital las noticias de su muerte, el anciano de la familia dijo a los miembros de su clan: cuando caigáis en manos de los bandidos, no actuéis como ese estúpido erudito. No mucho tiempo después, uno de los miembros más jóvenes de dicho clan fue a hacer negocios a una de las zonas más remotas del país y cayó en manos de los bandidos. Recordando lo que el anciano de la familia les había dicho, el joven discutió con los ladrones y defendió sus bienes.
Cuando los bandidos se marcharon con sus bienes, el joven seguía insistiendo. Corrió tras los ladrones y les instó a que les devolvieran sus bienes. Los bandidos miraron al joven y le dijeron: te perdonamos la vida y ni siquiera lo aprecias. Eres tonto y una molestia, y tus huellas conducirán a la policía hasta nosotros. Así que los bandidos mataron al hombre en el acto. 102. Retribución por accidente. Había un hombre rico llamado Yu, que era orgulloso y altanero. Exhibía su riqueza sin vergüenza y se burlaba de quienes no eran tan prósperos como él. Con frecuencia celebraba fiestas en la azotea de su casa, donde, tras una lujosa cena, él y sus huéspedes jugaban al backgammon y a los dados. Una tarde, durante una partida que era más ruidosa de lo normal, un jugador sacó una jugada de dobles seises. Se produjo un gran alboroto y todo el mundo empezó a dar palmadas y gritar a la vez. Este ruido repentino asustó a un pájaro que estaba posado cerca de la azotea. Abrió su pico para graznar y soltó una rata que llevaba, que cayó a la calle de abajo. La rata cayó sobre el jefe de una banda de mercenarios que pasaban casualmente por ahí. Aquel se volvió a sus compañeros y dijo: ese Yu me está poniendo nervioso. Es orgulloso y pretencioso, y piensa que con su dinero puede comprar todo lo que quiere. Nunca lo hemos ofendido, y ahora nos tira una rata. Ya no puedo soportar más este trato. Si no vengo el insulto, seré el hazmerreír de todos los guerreros. Entrada ya la noche, el jefe de los mercenarios convocó una reunión de todos los soldados profesionales de la zona y les dijo: nuestro código de honor ha sido violado. No seremos vengados hasta que hayamos matado a toda la familia de Yu. Los soldados acudieron a la rica mansión de Yu a primeras horas de la mañana y mataron a toda la familia. (103) Confundir el nombre con la realidad. Un hombre de las provincias del este estaba viajando por un camino poco frecuentado cuando se desmayó. Por azar pasó por allí un ladrón y se percató de que había un hombre caído al borde del camino. Viendo que el viajero estaba todavía vivo, el ladrón empezó a reanimarlo ofreciéndole comida y agua. Después de 3 bocados, el hombre abrió los ojos. Al ver un hombre de aspecto brusco y fiero inclinado sobre él, le preguntó: ¿quién eres? El ladrón respondió: soy Chiu, de la región de Jufu. Sorprendido, el viajero le interrogó: ¿acaso no eres el malvado ladrón que es buscado en todas partes?
Sí, lo soy. Entonces, ¿por qué me has dado comida? ¿Acaso me has asociado con alguien de tu clase? Yo soy un hombre de virtud y no comete nada que venga de un criminal. El viajero intentó entonces vomitar la comida que el ladrón le había dado. A continuación, se ahogó con su propio vómito y murió. Aunque Chiu era un criminal, su intención y su acción en esta situación no eran homicidas. Aunque hubiera podido cometer crímenes imperdonables, no había nada de criminal en la comida y en el agua. Las personas bien pensantes con frecuencia siguen ciegamente un principio sin entenderlo, y al hacerlo confunden el nombre con la realidad. 104. Morir por alguien que te aprecia es algo natural. Había un criado que pensaba que su amo no apreciaba sus capacidades, así que se despidió y se fue a vivir a una ermita cerca del mar. Juró que prefería vivir de bellota de castañas antes que recibir raciones de comida de su amo. No mucho tiempo después, su señor fue atacado por sus rivales. El antiguo criado dejó inmediatamente su casa y acudió a defender a su señor. Algunos de sus amigos le dijeron: en un principio dejaste a tu amo porque no te valoraba. ¿Cómo es que ahora estás tan ansioso de luchar por él? Hemos oído hablar de personas que morirían por un señor que las aprecia, pero nunca hemos oído de personas que darían su vida por alguien que no las valora. El criado les respondió: lo abandoné porque me avergonzaba al no reconocer mis capacidades. Ahora voy a obtener mi venganza. Lo avergonzaré ante sus camaradas príncipes, muriendo por él. Morir por alguien que te valora y negarte a morir por alguien que no te aprecia es natural. Hacer lo contrario por rencor y venganza es violar el orden natural de las cosas. 105. Confundido por demasiadas alternativas. El vecino de Yang Chu perdió una oveja. Toda su familia, junto con los amigos, parientes lejanos e incluso los criados, salieron a buscar al animal. Cuando Yang Chu vio toda esta conmoción, preguntó a su vecino: ¿por qué enviar a tantas personas a buscar una sola oveja? Hay muchas encrucijadas en el camino y no sabemos qué dirección ha tomado la oveja. Poco después, la partida de búsqueda regresó. Yang Chu preguntó entonces a su vecino: ¿encontraste la oveja? No, hay demasiados senderos y no fuimos suficientes para recorrerlos todos ellos. Tras oír esto,
Yang Chu frunció el ceño y no dijo ni una sola palabra durante todo el día. Sus alumnos pensaron que su maestro se estaba comportando de un modo raro y por ello le preguntaron: un cordero no es un bien demasiado precioso. Además, no es tu cordero. ¿Por qué estás tan infeliz? Como Yang Chu no respondió, uno de sus discípulos, Meng, acudió a Xin Tu-tse, uno de los amigos de Yang Chu, para ver si podía averiguar la clave de por qué su maestro se comportaba de esta forma. Xin Tu-tse acompañó a Meng a ver a Yang Chu. Al verlo dijo: había 3 hermanos que fueron a aprender la virtud. Cuando regresaron a su casa tras haber acabado sus estudios, su padre les preguntó qué es lo que habían aprendido. El hijo mayor respondió: ser virtuoso es valorar mi cuerpo y nunca sacrificarlo en aras de la reputación. El segundo hijo respondió: ser virtuoso es sacrificar mi cuerpo en aras del honor y de la reputación. El tercer hijo respondió: ser virtuoso es cuidar mi cuerpo y preservar mi reputación. Los 3 muchachos habían ido a aprender de los alumnos de Confucio y, sin embargo, volvían con 3 diferentes comprensiones de la virtud. ¿Quién está en lo cierto? Yang Chu respondió entonces: había un hombre que vivía a orillas de un río y se ganaba la vida atravesando en barca a la gente de una orilla a otra. También era un excelente nadador y con frecuencia rescataba a personas que intentaban cruzar el río y fracasaban. Como consecuencia, recibió muchos regalos de personas agradecidas a las que había salvado la vida. En poco tiempo se convirtió en un hombre rico. Había muchas personas que habían oído hablar de su pericia en el nadar y querían aprender de él. Todos esperaban hacer mucho dinero rescatando a personas que caían al río, si aprendían de él los secretos de la natación. Sin embargo, más de la mitad de las personas que acudieron a aprender a nadar se ahogaron. Todas ellas aprendieron del mismo hombre, pero algunos lo lograban y otros fracasaban. Sin Tzu movió la cabeza y se marchó sin decir una palabra. Meng lo alcanzó y le preguntó: ¿qué quiere decir todo esto? Los dos estabais hablando en circunloquios. Ahora estoy incluso más confuso que antes. Xin Tzu respondió a los discípulos de Yang Chu: nuestros amigos no pudieron encontrar la oveja perdida porque fueron confundidos por muchos senderos. Los nadadores aprendices se ahogaron porque estaban demasiado ansiosos de intentar diferentes métodos. Solo existe un principio para aprender el Tao. No os dejéis ofuscar por demasiadas posibilidades. Para cuando hayáis intentado todas las alternativas, estaréis totalmente confusos y no habréis aprendido nada. La única forma de aprender entonces es centrarse en una técnica, ir a su fuente,
y no abandonarla hasta que hayáis completado vuestro aprendizaje. Estoy sorprendido de que hayáis estado con vuestro maestro durante tanto tiempo y que todavía no hayáis entendido estas cosas. 106. Yang Pu y el perro. Un día Yang Pu, el hermano de Yang Chu, iba a salir de su casa llevando un abrigo blanco. Cuando estaba a punto de salir, llovía abundantemente y el patio estaba encharcado y lleno de barro. Yang Pu volvió inmediatamente a su habitación y se puso encima un abrigo negro para no manchar el blanco. Cuando salió, su perro le ladró y le gruñó. Yang Pu cogió una vara y estaba a punto de golpear al perro, cuando su hermano Yang Chu lo detuvo diciéndole: "No castigues al perro, su comportamiento es absolutamente natural. Si sales de la casa con un abrigo blanco y a continuación regresas con un abrigo negro, ¿no estarías también tú sorprendido?". 107. Conocimiento y acción. Había un hombre que conocía los secretos de la inmortalidad. El rey de Yen le envió un mensajero para obtener esta información, pero el mensajero era lento y el hombre murió antes de que llegase la petición del rey. Cuando el mensajero regresó al palacio, el rey estaba enojado y quiso ordenar su ejecución. Uno de los ministros favoritos del rey, que estaba por estar cerca de él, le aconsejó: "Si el hombre que afirma conocer los secretos de la inmortalidad no puede mantenerse a sí mismo vivo, ¿cómo puede tener algo que ofreceros?". El rey asintió con la cabeza y pensó que era una buena reflexión. En consecuencia, dejó libre al mensajero. Había otro hombre que quería aprender las artes de la inmortalidad. Cuando oyó que un eremita que poseía este secreto acababa de morir, se dio golpes en el pecho y lamentó haber perdido su gran oportunidad. Cuando un filósofo oyó hablar de estos dos incidentes, dijo: "Estas personas querían aprender los secretos de la inmortalidad, pero en los dos casos, los autodenominados maestros murieron. Esto muestra que dichos maestros eran un fraude. ¿Por qué lamentar no haber podido aprender de ellos?". El maestro de Lietze Hutze no estuvo de acuerdo con esto y dijo: "Hay algunas personas que conocen los principios de una habilidad y no pueden aplicarla. Hay personas que pueden aplicar los principios sin conocerlos. Había una vez un gran matemático que transmitió sus secretos a su hijo. El joven memorizó la teoría, pero no pudo aplicarla. Otra persona consiguió la información del hijo y la aplicó con éxito. No hay nada de extraño en que alguien pueda transmitir una teoría, pero no sus aplicaciones.
Por ello, no es irrazonable que los mortales puedan poseer información sobre la inmortalidad. El conocimiento es el precursor de la acción, pero la acción no es necesariamente la precursora del conocimiento. Constituye un caso raro el que alguien posea la teoría y sea capaz de aplicarla. En cuanto así es más fácil hacer derivar la acción del conocimiento o inducir el conocimiento de la acción, es difícil de decir. 108. Captura y liberación. Acto de compasión o de crueldad. Había un cierto noble que animaba a sus súbditos a presentarse con palomas el día de Año Nuevo y los recompensaba según el número de palomas que habían llevado. Cuando un huésped le preguntó por qué hacía esto, el noble le respondió: el día de Año Nuevo es un buen día para hacer obras de compasión. Yo libero las palomas que me traen para mostrar que valoro la vida de todos los seres vivos. El huésped le dijo entonces: tus súbditos saben que son bien recompensados por traerte esas aves, así que lucharán para capturar tantas palomas como puedan. Como consecuencia, por cada una que te traen, muchas morirán. Si eres realmente compasivo, ¿por qué no ordenas prohibir la caza de las palomas? Ahora mismo, tu denominado acto de compasión ni siquiera puede empezar a compensar la crueldad de la muerte y de la captura de tantas palomas. El noble se dio cuenta de su error y respondió: en esto tienes razón, y haré como has sugerido. 109. ¿Quién fue creado para comerse a quién? Cierto noble organizó una fiesta de acción de gracias. Al banquete asistían más de 1000 personas. Cuando se le presentaron algunos gansos y pescados, miró al cielo, suspiró y dijo: el cielo es muy bondadoso con nosotros, ya que nos provee de arroz y crea pájaros y peces para que comamos. Todos los huéspedes murmuraron asintiendo de acuerdo con el señor. Sin embargo, uno de los hijos de un huésped, un niño de 12 años, se levantó y dijo: yo estoy en desacuerdo con esto. Los millones de cosas del cielo y de la tierra difieren solo en forma y aspecto. Nadie es más noble que ninguna otra cosa, y ningún grupo fue creado en beneficio de otro. Todo ser vivo come lo que puede obtener. Nosotros los seres humanos comemos peces y pájaros. Los mosquitos nos chupan la sangre y los tigres comen nuestra carne. Si dijéramos que los pájaros y los peces fueron creados para que los comamos, entonces tendríamos que admitir que los seres humanos fueron creados para que los mosquitos y los tigres se dieran un festín con nosotros. 110. Todo
está en tu mente. Había un hombre que era tan pobre que tenía que mendigar para vivir. Al principio, los vecinos tenían piedad de él y le ayudaban. Pasado un tiempo, cuando se dieron cuenta de que el hombre estaba planeando vivir de la caridad de los demás, dejaron de ayudarle. El mendigo se desesperó y finalmente consiguió un trabajo menor en un establo limpiando los excrementos de los caballos. Los vecinos se rieron de él diciéndole: "No tienes vergüenza, has caído tan bajo que estás dispuesto a limpiar los excrementos de caballo". El hombre respondió: "Toda tarea tiene su lugar en la sociedad. Mendigar era vergonzoso, pero yo mendigaba. Ahora que tengo un trabajo, ¿por qué me iba a avergonzar?". El que una actividad sea o no vergonzosa depende de lo que pienses de ella. Había un hombre que tomó el hábito de recoger las cosas que la gente arrojaba en la calle. Juntaba billetes de dinero rotos y recibos estropeados de las casas de empeño, y de vez en cuando contaba los bienes de su colección. Después iba a sus vecinos y les decía: "Un día seré un hombre muy rico". El que seas rico o no depende de lo que pienses. Había una familia que tenía un sicomoro en su patio. Los vecinos solían acudir allí diciendo: "Los sicomoros tienen frutos, pero no tienen flor. Es de mala suerte tener este árbol en tu patio. Debes cortarlo en cuanto puedas". La familia cortó el árbol y apiló la madera detrás de la casa. Inmediatamente los vecinos acudieron allí y se la llevaron como leña. La familia empezó a sospechar de los motivos de sus vecinos y se dijeron a sí mismos: "Nuestros vecinos son realmente astutos. Nos dijeron que el árbol nos traería mala suerte y ellos han conseguido leña gratis". ¿Son las personas tan astutas o no? Todo está en tu mente. Había un hombre que perdió un hacha y tuvo la sospecha de que el niño que vivía en la casa de al lado la había robado. Durante los siguientes días observó los movimientos del muchacho y decidió que su conducta y su apariencia eran la de una persona culpable. Posteriormente, el hombre encontró el hacha en una zona desierta del bosque. Cuando volvió a su casa, el muchacho vecino ya no le pareció un ladrón. El que alguien sea culpable o no depende de tu primera opinión sobre él. Ciento once. Quienes se hallan muy implicados están confusos. Quienes observan están perspicaces. Había un hombre que estaba tan decidido a vengar la muerte de su padre que no podía pensar en nada más.
Estaba tan obsesionado haciendo planes para su venganza que se olvidó de que llevaba su bastón al revés. Al apoyarse sobre él, su punta afilada le perforó la mejilla. Uno de sus amigos comentó: está tan inmerso en sus propios pensamientos que todo a su alrededor es borroso. Había otro hombre que estaba obsesionado con hacerse rico. Un día entró en el banco e intentó salir con varios sacos de oro. Los guardas lo apresaron inmediatamente. Alguien que pasaba por allí dijo: solo un loco pensaría en robar un banco en presencia de guardas armados. El hombre respondió: mi mente estaba tan obsesionada con el oro que no vi a los guardas. Con frecuencia se ve a personas que tropiezan con muros o se caen en agujeros porque están tan ocupadas en sus propios pensamientos que no ven lo que está al frente de ellas. Cuando estamos demasiado implicados en una situación, no podemos ver lo que está frente a nosotros, y las cosas que son obvias y claras para los que nos rodean son confusas para nosotros.